Le damos la especial bienvenida a las madres orantes que se han unido y nos acompañan en esta noche y de manera muy especial a nuestro padre William Cárdenas. Gracias, padre, por aceptar esta invitación y por tu compañía permanente con las madres orantes y con este apostolado. Vamos a hacerte, si nos permites, una pequeña presentación nuevamente para que las mamitas que de pronto no han tenido el placer de conocerte sepan quién eres, digamos, tus ocupaciones y, bueno, y toda la disposición y generosidad que tienes con nosotros, las madres orantes. Entonces, nuestro padre William Cárdenas es vicario episcopal de la zona pastoral del Divino Salvador de la diócesis de Zipaquirá. Es formador del seminario de Zipaquirá también. Apoya la pastoral familiar como sacerdote acompañante de Retrobail y conciliario en los equipos de Nuestra Señora. Yo he tenido el gran placer de conocerlo desde hace más de 11 años, yo creo como 12 años ya van a ser. Muy chiquita en la fe y ha sido mi pastor, mi padre espiritual y a quien le tengo todo el cariño, es además nuestro compadre, el padrino de nuestro hijito Juan Pablo. Y ha sido una compañía y enorme en nuestro caminar espiritual personal, familiar. Y bueno, y ahora tenemos el privilegio aquí que nos acompañe en este apostolado de Madres Orantes. Padrecito, de nuevo muchas gracias y bueno, haciendo honor al tiempo y para no quitarte más, el escenario es todo tuyo. Bueno, nuevamente buenas noches, que hace 8 días iniciamos, pero el Señor quiso que fuera hoy. Y pues estamos aquí para servir. Eso es lo más importante, compartir la fe, compartir la experiencia personal de vida cristiana, de vida espiritual, experiencia sacerdotal. Como dice Malu, que nos conocemos hace 11, 12 años, y yo aquí estaba en la parroquia en el 2015, más o menos, sí, ya 11 años larguitos. Y pienso yo que uno a veces comparte eso, ese caminar de fe más que conocimiento. Sí, tenemos que ir al magisterio, a la escritura, primero que todo, al magisterio, a los santos, pero sobre todo es lo que el corazón del Señor nos ha dado cuando lo escuchamos y nos recostamos sobre su pecho. Entonces hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es eso. Señor, ¿tú qué quieres? Venimos aquí si te parece bien, o si no, ayúdanos a formar el corazón como lo alcanzamos a ver hace 8 días. Hoy, aparte de todo lo que dijo Malú, hoy firmé decreto como secretario, para que oren por mí, no para contarles porque es más trabajo. Secretario Ejecutivo de Pastoral de la Diócesis de Zipaquirá. Entonces, les pido oración por eso, porque pues es una tarea exigente y es como coordinar toda la pastoral de la diócesis junto con muchos equipos de trabajo, porque no me toca a mí solo, a Dios gracias, pero pues sí siento que tengo que pedir oración por eso a ustedes, de intercesión, para que el Señor diga lo que tengo que hacer por esta iglesia de Zipaquirá en esa colaboración que me pide el obispo. Entonces empezamos con esa petición de oración de intercesión. Entonces voy a compartirles pantalla. Esa es la misión que hablábamos hace 8 días, pero que hoy pues con el corazón nuevo y con lo que quiere decir nuevo es esa misión, una misión que ustedes tienen, que es muy grande, ¿no? Muy grande. La oración de intercesión casi que es el alma y el espíritu de esta comunidad, podríamos decirlo así, de esta comunidad. Entonces es muy importante precisamente tener eso en claro para digamos, para lo que queremos en esta noche. Nuestra misión es esa, la intercesión. Entonces vamos a iniciar este momento orando. Vamos a pedirle al Señor que nos regale la gracia de poder sentir su presencia en nosotros en esta noche. Y le vamos a pedir al Santo Espíritu de Dios que venga a nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos a la Madre del Cielo, hoy en este 6º día del mes de mayo,
que nos acompañe. Ella que es la receptora del Espíritu Santo, es la que se convirtió, por decirlo así, en esposa del Espíritu Santo. Ella que recibió el Espíritu Santo y fue poseída por ese Dios trinitario con la fuerza del Espíritu Santo, le pedimos que nos haga dóciles. Ven, Espíritu Santo, por intercesión de María. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestra mente, toca nuestro corazón, toca nuestros sentimientos, nuestros impulsos, todo lo que traemos de este día, de pronto muy pesado de actividades, pero que debemos descansar en ti, Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Señor, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestra vida, nuestros recuerdos, nuestro caminar, eso que hay allá en el corazón y que nos causa dolor, nos causa tristeza, pero también eso tan hermoso que nos trae paz, gozo en este momento. Llena todo lo que de pronto no alcanzamos a percibir por nuestra limitación humana. Ven, Espíritu Santo, y manda tu fuego, fuego abrasador, fuego que consume, pero también fuego que purifica, que calienta. Purifica eso que hay de mundano en nosotros y que no nos deja escuchar, que no nos deja percibir, que no nos deja abrazar la voluntad de Dios. Pero fuego que ilumina, que renueva, que vivifica, que da nuevo impulso, que mueve. Danos tu poder, porque te recibimos en el bautismo, en la confirmación, de una manera definitiva, pero también te recibimos en los sacramentos, sacramento del matrimonio, del orden, y nos concediste el don de ser esposos, en el caso mío de ser sacerdote, pero también, Espíritu Santo, ven con la gracia de la última confesión que recibimos en la absolución, ven con la gracia de la última comunión que hicimos cuando te recibimos hoy en tu cuerpo y en tu sangre, si lo pudimos hacer. Ven con la gracia de la iglesia, ven con todo ese poder que tenemos por tu influencia y por misericordia. Ven con ese poder que nos hace capaces de ser hijos de Dios y decir, somos hijos, y decir, papá, tráenos al Padre, Espíritu Santo, tráenos al Hijo, y que podamos sobre todo entender que esta experiencia que vamos a vivir esta noche es eso, la voluntad del Padre. Ven, Espíritu Santo, y gracias por este momento, gracias por esta bendición, gracias por estas mujeres, esposas, madres, gracias por su entrega, gracias por su disponibilidad. Ven, Espíritu Santo, envuélvelas, abrázalas y llénalas con tu poder. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y por eso decimos con la palabra, nosotros solos no podemos rezar. Es el Espíritu Santo quien nos permite decir, Jesús es Señor. Por eso pedimos el Espíritu Santo. Y por eso pidamos con el corazón que nos enseñe a orar, a hablar con Dios. Nosotros no sabemos pedir, pero Pablo nos dirá, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hemos de pedir? Eso nos lo dice Pablo. ¿Qué hemos de pedir? Lo que conviene. Padre, ¿y cómo sabemos qué es lo que conviene? Por eso la intimidad con Jesús, por eso la vida en el Espíritu, por eso la cercanía con Él, para no estar pidiendo el baloto para pagar el arriendo, estamos pidiendo su presencia, su voluntad, porque con su voluntad nos estamos dando cuenta que ya no somos nosotros, con nuestros bloqueos, con nuestras desesperaciones, sino es Él que fluidamente puede actuar en nosotros. Y por eso hoy la palabra en eso es muy clave, ¿no? La oración, más que el fruto de una técnica, es un don de Dios. Es un don de Dios. Por eso a mí me impacta lo que yo he aprendido, que cada vez que oro es tan diferente. Yo admiro a muchas personas que tienen la oración como repetitiva y que pueden conectarse y tener comunión con el Señor, intimidad con Él de la misma manera. Yo no puedo, porque yo siento que no soy yo, yo dispongo mi corazón, pero es un don de Dios, es un regalo la oración. Decimos Abba, Padre, es un diálogo de amor. Y uno con el esposo, con la esposa, no habla de lo mismo todos los días, cada diálogo es diferente. Por eso con tu Señor, con tu amado, cada diálogo es diferente. Y por eso tu deseo de rezar ya es oración. Señor, quiero hablar contigo. Quiero escucharte y quiero que me escuches. Es un acto de fe y de amor, no una fórmula. Claro, hay fórmulas que nos ayudan a calentar el corazón. Hay fórmulas que nos ayudan a entrar en contacto con Él. Incluso cuando llegamos alterados, cuando llegamos sin ganas de rezar, que tu oración sea esta: Señor, deseo desearte. Y hace 8 días lo repetíamos: Señor, deseo desearte. Señor, deseo desearte. Señor, deseo desearte. Recuerdo hace muchos años, como unos 30 años, yo le preguntaba a un sacerdote, en el Minuto de Dios, cuando yo salí de mi universidad, a veces me iba a una misa que era muy famosa en esa época, sí, 30 años en el Minuto de Dios. Yo le decía: Padre, a veces no me dan ganas de orar. Me decía: dile eso al Señor, dile eso. Aquí estoy, Señor, y no tengo ganas de orar, pero quiero que tú me des las ganas de orar. Recuerdo ese sacerdote hace tantos años. Señor, no tengo ganas de orar. Entonces la oración es ponerse en la presencia de Dios con el deseo de entrar en una íntima comunión de amor con Él. Aquí estoy, Señor, y quiero que nos miremos, quiero que nos abracemos, quiero sentir tu presencia, porque estoy solo, porque no tengo respuestas. Estoy sola, tengo miles de dificultades, pero quiero conocerte, quiero amarte, quiero estar en condiciones para responder a ese llamado tuyo a la santidad. Dice Charles Philippe, es el deseo de ser santo es el que dirige la oración de cada uno, ¿no? O sea, yo no oro para conseguir cosas, yo oro para ser santo. Yo no oro para que el presidente que quiero que quede. No, yo oro para ser santo, para que Dios muestre su gloria, su poder, su voluntad. Yo oro para que en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, se den estas condiciones, pero es para que todos lleguemos a la santidad, para que todos lleguemos a hacer su plan. Entonces, Jacques Philippe dice eso, es presencia de Dios, comunión con Él, para conocer, amar a Dios y estar en condiciones de responder
a ese llamado que nos hace de santidad. Sean santos, porque Él a cada uno nos dirige ese llamado. Él dirige a cada uno ese llamado a la santidad. Y la palabra nos sigue animando, ¿no? La oración ferviente del justo tiene mucho poder, porque el justo como tal tiene poder, no, tiene poder en el corazón de Dios, tiene poder en el corazón de Cristo, tiene poder en la voluntad del Padre, porque un Padre enamorado de sus hijos, un Señor Jesús enamorado de nosotros, pues viene el Espíritu Santo y, y muestra lo que quiere Dios cuando nosotros le suplicamos. Por eso la oración de intercesión es el acto de orar por otros, no por mí, por otros. Una madre que ora por sus hijos se convierte en puente entre Dios y su familia. Es puente entre Dios y otros, entre Dios y otros. No orar para mí, sino orar por los otros, por los que Dios ama, por los que Dios ama. Entonces, hace 8 días mirábamos las mamitas y ahí fue donde empezó esto. Entonces le doy la bendición a esta charla porque aquí empezó a molestar el internet. Madres que oraron en la Biblia. Y hace 8 días les hacía ese recuento tan bonito de estas madres, ¿no? Hay muchas más, me imagino, porque yo descubrí después más, pero pues estas son las más representativas, ¿no? Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, que ella le tocó, les contaba una experiencia de embarazo dura porque sentía que sus hijos luchaban dentro de ella en su embarazo. Y el uno salió primero, pero el Señor le dio la primogenitura no al mayor, sino a Jacob. Y ella le preguntaba como buena madre, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué mis hijos combaten dentro de mí? Y era que ahí se estaba gestando un pueblo. Y era que ahí se estaba gestando un gran plan en nuestra historia de la salvación. Tu mamita de pronto dirás como Rebeca, ¿por qué me está sucediendo esto? Tú hasta ahora estás viendo el inicio de un gran plan que Dios tiene para ti. ¿Por qué me sucede esto? Y esta es la oración de las mujeres que oraron por la Biblia, ¿no? En la Biblia. ¿Por qué me sucede esto? Israel. Ahí empezó Israel. Y Ana, la mamita de Samuel, que iba ahí en el primer libro de Samuel, él es tan lindo que llora y llora frente al sacerdote Elí. Le pide un hijo al Señor, pero ella no oraba en voz alta como los judíos acostumbran a hacerlo, sino solo movía los labios, como a veces aquí en Colombia lo hacemos, ¿no? Y consagra lo que el Señor quiera con ella. Y Elí le dijo, usted está llena de mosto, está borracha. No, no, Señor, es que yo no puedo tener hijos y mi esposo me reprocha porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento y todavía algo se vio en el Nuevo Testamento, las mujeres que no tenían hijas eran vistas, las mujeres estériles eran vistas como malditas, como si el Señor no les hubiera dado la bendición. Y también esta mujer Ana no sabía que ella era parte del plan de Dios. Y Elí le dice, vete mujer que Dios te va a dar un hijo. Y precisamente nace Samuel, el gran profeta Samuel. Y ella como una mujer madura, dice, no, 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 yo no lo retengo. Y se lo consagra al servicio de Dios desde su nacimiento. No se apega, no es una mamá marca territorio, manipuladora. No, es una mujer que deja a sus hijos caminar en la libertad. Y lo colocó al servicio de Dios. Y él fue el que escogió al rey Saúl, al rey David, y ahí comenzó toda esa época de los reyes. Él, el último de los jueces, el primero de los profetas. Mire, una mamá intercesora, una mamá orante, como es una mamá madura también, ¿no? Una mamá libre, una mamá que piensa en el plan de Dios. Y la mamita de Sansón, ¿no?
la esposa de Manoah o Manoah, que ella fue a quien el ángel le fue indicando cómo quería que ese hijo consagrado, juez de Israel también, fuera uno de los jueces, fuera llevado de acuerdo a la voluntad de Dios, porque era un nazir. Él tenía el voto de nazoreo, entonces era un nazir, entonces no podía tomar ni una gota de licor, no podía pasar cuchilla por su cabello. Recuerden que cuando lo calviaron perdió todo su poder, pero era también, todo eso era una enseñanza, pero en este momento me interesa es solamente la mamá de Sansón que hace la voluntad de Dios. Ella mantuvo una comunicación íntima con Dios para entender cómo debía criar a su niño. Mamá, pídele ese don a tu Señor para que sepas cómo criar a tu hijo. Bajo eso que el Señor te está pidiendo. No como tú creerías que debías criar a tu hijo. No, es como Dios quiere que tú críes a tu hijo. Esa es una mamá intercesora. Esa es una mamá intercesora. Desde el vientre de su hijo hasta lo que le vaya pidiendo durante toda la vida de su hijo. Y aquí Loida y Eunice, la abuela y madre de Timoteo, ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Y bonito eso porque aquí hablan de dos mamás, una que es madre y la otra que es abuela, o sea, prácticamente doblemente madre, madre biológica y madre espiritual. Es una vida de oración, una vida de formación que hace que Timoteo pase a ser el líder de una comunidad, el líder de una iglesia primitiva. Pero eso se logró por, por una madre y una abuela, por una oración ferviente, ¿no? Por una oración grande. Y Timoteo, es unas cartas que le dirige Pablo a Timoteo tan lindas. Hoy he escuchado algunas de ellas. Precisamente en relación con el Evangelio el próximo domingo, que hicimos oración con el señor obispo y otros sacerdotes. Entonces, está Loida y Eunice, abuela y madre. Si tú ya eres abuela, no sé, yo las veo con caras de jóvenes a todas, pero algún día vas a ser abuela. Papa Francisco decía eso, ¿no? La importancia de las abuelas en la vida de familia. Y aquí tenemos otro caso más particular que es el encuentro con Jesús, ¿no? La mujer sirofenicia o cananea. ¿Qué quiere decir eso? Que era una mujer pagana. Los paganos eran los que no tenían la fe en el único Dios verdadero. Ellos algunos no creían en nada o creían en muchos dioses, pero esta mujer de Siria, entre Siria y Fenicia de esa época, se acerca a Jesús para que le sane a su hija, que estaba atormentada por un demonio. ¿Cuántas mamitas tengo que escuchar que sus hijas están atormentadas por demonios? Por el demonio de la droga, por el demonio del alcohol, por el demonio del ensimismamiento, del desorden sexual, bueno, de tantas cosas. Niñas prácticamente. Y a pesar de esto, hay que hacer un camino. Sí, padre, ¿y por qué mi hija no sale de eso? Pues Jesús al comienzo le pone una prueba a esta pobre vieja sirofenicia. Le dice, no es bueno que de la mesa de los hijos caiga pan o se dé pan a los perritos. Hay otras traducciones que son más fuertes que dicen que a los perros. Y esta mujer se gana el corazón de Cristo, el corazón del Maestro. Le dice, pero también de la mesa de los hijos pueden caer migajas para los perritos. Y Jesús le dice, vaya que su hija ha sido liberada por tu fe. Tenía que hacer el camino. Entonces, mamitas, cuando tengan una hija atormentada de alguna manera, porque eso no está descartado, si todavía tienen hijos chiquitos, ustedes de pronto no lo entienden, pero yo que acompaño todo tipo de personas,
La humildad y la persistencia con Jesús, eso es lo que lo conquista a él, eso es lo que lo mata a él. El corazón de una mujer amante, creyente, abandonada. Esta mujer no era del pueblo de Israel, no conocía la escritura, pero sabía delante de quién estaba. Y ustedes, mamá, saben quién tienen delante de ustedes. Y saben que tiene poder. Y saben que en el momento que él quiera, lo hace, no en el momento nuestro. Entonces, este modelo de mamá y de esposa, y sobre todo de madre, es impresionante. Cuando quieran, cojan el Evangelio y denle vueltas, y salen unos detalles que el Espíritu Santo les va a hacer ver en su vida, hermosos de la fe de esta mujer pagana. Y la última, que es la reina, la madre por excelencia, la intercesora, la orante por excelencia, María en Caná de Galilea. En el capítulo 2 de Juan, es hermosa la intercesión de esta madre, ¿no? Estaban en una boda judía que dura más o menos, duraba una semana. Entonces yo tuve la oportunidad, por gracia de Dios, de estar en Caná. Ahí están unas copias de las que eran de la época, de donde se guardaba el agua para la purificación, porque ellos entraban y cada cosa que hacían se purificaban, se limpiaban los pies, se bañaban los pies, se lavaban las manos para poder entrar al banquete. Unas cosas gigantes que ella le pidió al Señor que no tenían vino. Ella intercedió por las necesidades de otros, mostrando el poder de la intercesión maternal. Y miren la orden que da una mamá a sus hijos en relación con Jesús. Hagan lo que Él les diga. Esa es la intercesión, mamás. Hagan lo que Él les diga, que en su momento Él lo concederá. A ella también le tocó pesadito como la Sirofenicia. Ah, pero si era la mamá de Jesús, aquí la tengo enfrente, la estoy mirando, un cuadro que me regaló Tataraujo, lo más hermoso que me hizo para el cumpleaños de hace un año, que es una imagen de la Virgen. Yo la visitaba en Roma, porque fue una imagen que la Virgen se apareció en el centro de Roma, se le apareció a un judío, y el judío se convirtió. Entonces esa imagen está en el centro de Roma, y enfrente de esa imagen, San Maximiliano María Kolbe, ahí en Roma, celebró su primera misa. Entonces cuando yo estaba en crisis en Roma, porque les cuento que yo también tengo crisis, cuando hay cambios, cuando hay momentos de ir, me iba a los pies de la señora, al altar donde celebra la primera misa, San Maximiliano Kolbe, un mártir que amaba a la Inmaculada. Y ahí un judío se convirtió en católico, en cristiano, porque se le apareció la Virgen. Es un lugar especial, yo amaba, se le llama la Lourdes de Roma. Y ahí es donde entendí que con la mamá uno consigue la voluntad del Señor. Hagan lo que Él les diga. Hagan, ahí sentía yo mucha paz. Así no pasara lo que yo quisiera, sentía paz y seguía caminando en medio de esa distancia que a veces está uno de su país, o a veces esa distancia que está uno de la voluntad de Dios, y hasta que Él le muestra qué es lo que Él quiere. Y perdonen que me extienda contándoles esas cosas. Estas madres oraron en la Biblia, miren. Y aquí les tengo algo que encontré lindo. Hagan lo que Él les diga. María, en una boda en Caná de Galilea estabas tú, compartiendo la alegría de una familia en fiesta. Contigo estaba Jesús y junto a él la comunidad. María, mientras todos están en jolgorio, tus ojos están atentos a los sufrimientos silenciosos, a las crisis inesperadas, a los problemas del hogar. María, se puede acabar el vino y la fiesta continúa. Las vasijas están vacías y no se acaba la fiesta. Solo hay agua para llenarlas, pero ya estás tú. Y cuando la Madre de Dios habla, hagan lo que Él les diga, la verdadera fiesta comienza, pues se manifiesta Jesús. Dichosas las familias que te invitan, María, aunque tengan crisis y oscuras pruebas. Cuando la Madre de Dios habla y ruega, el signo ya comienza y el agua
se convierte, se trueca en vino. El gozo que no se acaba es tu Hijo Jesús. Ven a nuestra casa, María. Acompaña nuestras fatigas, transfórmalas en alegría. Amén. Es una oración hecha por el señor cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá. Está en uno de sus libros bonitos que él tiene, ese lo venden en Panamericano, sobre oraciones a la Virgen María. Entonces esas eran las mamás que oraron en la Biblia, y aquí hay unas mamás santas que oraron, que ustedes las conocen, ¿no? La más famosa es Santa Mónica, la madre de Jesús, que a algunas mamás no les gusta, porque algunas mamás quieren que las conversiones de sus hijos o los milagros de sus hijos sean inmediatos. Y San Agustín necesitaba como unos 30 añitos para su conversión. ¿Qué nos enseña Mónica? Perseverancia y no dar nunca a un hijo por perdido. Nunca dar un hijo por perdido. Lloró, hizo sacrificios, oraciones constantes por la conversión de su hijo. Y ustedes conocen el desenlace, ¿no? No solo llegó al cristianismo, yo tuve la gracia de estar en la capilla o en la basílica hoy día de San Ambrosio. San Ambrosio fue el que le predicó, que casi que logró el camino de conversión de San Agustín. Él se sentaba a escucharlo y siempre tenía una particularidad. Agustín se sentaba en el mismo lugar y yo me senté ahí a ver si me convertía, a ver si me convertía. Y ahí el lugar donde escuchaba predicar San Agustín a San Ambrosio. Y lo hizo cristiano, porque eso, San Agustín se metió en el maniqueísmo, secta, bueno, tuvo un hijo, se le murió el hijo, bueno, hizo de todo hasta para vender. No, él llegó a ser santo, no solo se bautizó, llegó a ser uno de los santos más grandes de la iglesia y es doctor de la iglesia. Y en la biblioteca del seminario, de los seminarios, uno encuentra la obra de San Agustín y son estantes de comentarios, de homilías, de tratados sobre la Trinidad, sobre Cristo, sobre todo, sobre la gracia. Entonces, no solamente se convirtió, sino llegó a ser obispo de Hipona. Ahora el Papa Francisco, el Papa León fue a la tumba de San Francisco en África. Y pues el Papa León es agustino, entonces eso lloró y todo porque pues es ir a las fuentes de su vocación. Entonces una mamá importante, claro, si no fuera por esta mamá no tendríamos a San Agustín y Santo Tomás no hubiera basado su suma teológica en San Agustín y no tendríamos muchas cosas de la teología. Entonces era una mamá que tenía una misión. Si se están dando cuenta ustedes mamás, estas madres de la Escritura estaban en un plan de salvación y estas mamás después de Cristo están moviendo la historia de la iglesia. Ustedes también, madres, tienen esa misión. Pero yo no soy Santa Mónica. Eso también decía Santa Mónica. ¿Yo quién soy para pedirle esto, Señor? Está Santa Rita de Casia, modelo de intercesión por la pureza del alma de sus hijos y de la paz familiar. Entonces el papá era como medio traqueto de la época, allá en Casia, o Casia como se dice en español, se metió con bandas, con cosas, y sus hijos iban por el mal lugar, y ellos querían vengar a su papá que también murió en gracia gracias a la intercesión de Santa Rita. Y le pidió Santa Rita a Dios que si podía evitar que ellos cometieran la venganza de un asesinato, ella prefería que se los llevara antes de que mancharan sus almas. Y también murieron, pero murieron en gracia. Su esposo y sus hijos. Y ella se retiró a un convento. Y ella tuvo la famosa llaga aquí de Jesucristo en la frente, una llaguita que le permitió compartir su pasión. Una gran santa, muy querida en Italia, Santa Rita de Casia, pero era una mamá intercesora, pero esta fue más allá. Prefirió la santidad de sus hijos a tenerlos al lado. Al lado, y hay mamás que prefieren tener al lado de sus hijos que no que sean santos. No, ella dijo, si se los tiene que llevar,
pero que en el último momento o antes ellos se conviertan, y eso fue, vean la película de Santa Rita y es impactante. O sea, yo creo que está ahí en YouTube. Santa Celia Guerín, ¿casada con quién? Con Luis Martán. ¿Y esa vieja quién es? ¿Ese señor quién es? Los papás de Santa Teresita, del Niño Jesús y de sus otras hermanas religiosas. Porque ella es la que nos muestra la intercesión en lo cotidiano, en la vida sencilla, en la vida que viven ustedes, mamitas, ¿no? Buscando la santidad de los hijos. Y ella tenía solo hijas y las ofrecía a Dios pidiendo que fueran santas. Y en esos documentos de sus cartas, siempre, precisamente, era en esa formación de sus hijas, pidiéndole a Dios la gracia para formar bien a sus hijas, para formar su carácter. Y de ahí salió Santa Teresita, virgen, carmelita, descalza, muere muy joven, 24 años, y es doctora de la iglesia. Tenemos la historia de un alma y todas sus obras que son una riqueza grande. Yo me pude leer la historia de un alma y es algo hermoso, es algo hermoso. Entonces, Santa Celia, Santa Brígida de Suecia, madre de 8 hijos, mamá de Santa Catalina de Suecia, ella tuvo una santa, mujer de oración, ella tuvo las famosas revelaciones místicas, pero no por las revelaciones fue santa, ¿no? Sino por haber estado en su hogar, pendiente de sus hijas, por eso fue santa. Oraba para que sus hijos vivieran de acuerdo con la voluntad de Dios en la corte, porque era allá en Suecia, que hoy desafortunadamente es un país protestante. Entonces la oración de la madre es un escudo espiritual para proteger a sus hijos. Aquí en esta santa lo vemos. Santa Silvia, madre del Papa Gregorio Magno, quedó viuda y se dedicó a la oración, intercediendo especialmente por el ministerio de su hijo, que llegó a ser papa. Imagínense una mamá con un hijo papa, uno de los papas más importantes de la historia. Miren, la intercesión de una mamá no termina cuando los hijos son adultos. Mi mamá todavía reza por mí y le toca duro conmigo, con todo esto que les pedí oración a ustedes, ¿no? Uno es sacerdote, a veces, ay, si están casados, las mamás rezan, ay, matrimonio de mi hijo, terrible, o bien, o chévere, pero la mamá no deja de interceder por sus hijos, nunca, hasta la tumba. Mamitas, ustedes todas son pollas, yo las veo jóvenes, pero esta tarea es hasta la tumba. Y ustedes lo hacen de corazón y sin que nadie les pida. ¿Por qué? Porque ustedes van a ponerse en arrugaditas, rezando e intercediendo. Y esta última que me parece hermosa, es la más moderna. Bueno, también lo que Santa Celia Guerín fue canonizada después de esta, pero esta se llama Santa Gianna Beretta Molla, italiana, médica y madre, ofreció su vida por su hija. Si tienen que escoger entre el bebé y yo, no tengan ninguna reserva, escojan, y se los exijo, la bebé, sálvenla a ella. Entonces ella prefirió morir, pero darle vida a su hija. Y le preguntaron, ¿pero quién va a cuidar a su hija si usted se muere? Ay, Dios se va a encargar de ella. Y después a sus hijos, porque eran varios, es una santa provida, de las que estos movimientos provida de nuestra Santa Madre Iglesia tiene, que la tiene como patrona. Yo la conocí hace muchos años por un sacerdote y me impactó mucho su vida de una mujer profesional, pero una madre, sobre todo una madre intercesora con su propia vida. Aquí va más allá que una oración, fue la ofrenda de su propia vida por su bebé, por su bebé. Entonces cuando las mujeres empiezan a hablar de métodos y vainas y no sé qué, vaya a los pies de Santa Gianna Beretta y no me venga aquí a poner excusas, no me venga aquí a poner cosas, no me venga aquí a poner miedos humanos o cosas o intereses personales. Léase la vida de ella, ahí la encuentran en internet, eso es una cosa impresionante. Y también el día de su canonización. Entonces, madres santas que oraron, y voy ya más rápido porque ustedes están dormidas.
Aquí tenemos un vitral de Santa Mónica y San Agustín. Qué grande es la fuerza de la oración, decía Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, la hija de Santa Celia Guerín, ¿no? Se diría que es una reina que tiene acceso libre al rey, dice Santa Teresita. ¿Cuándo? En todo momento. Y puede obtener todo lo que pide. ¿Por qué? Porque es la fuerza de la oración, ¿no? Quiero tu oración mejor, ancha como el mundo, decía Jesús a Sor María de la Trinidad, una mujer santa. Tu oración ancha como el mundo, no estrecha, ancha, o sea, no para unos pocos, no, por todos. No por todos. Si buscas a Dios, no sabes cómo empezar, aprende a orar y tómate la molestia de orar todos los días. Otra santa. Nosotros en la época, los que ya somos de más de 50 años, le llamamos la Madre Teresa de Calcuta. Los más jóvenes le dicen Santa Teresa de Calcuta porque ya fue canonizada. Ay, yo no sé cómo empezar. Aprende, o sea, ora, habla con Él, ponte en la presencia del Señor. Y lo está diciendo una santa que duró muchos años en sequedad espiritual. Yo tengo las cartas de ella, de Santa Teresa de Calcuta, y ahí habla de una sequedad en que ella nunca sentía a Dios. Y ella, imagínense, si no lo sintió, hizo todo lo que hizo, ¿qué tal donde lo hubiera sentido? Dios le dio una fe en abandono. Ella creía en Él sin sentir nada. Y nosotros, ay Padre, que yo no siento nada, que no. Esto no es para sentir, esto es de creer. Esa es la oración. Entonces, vamos al tema ya. Esto era como un tema de la oración. Yo sabía que estas imágenes nos iban a enriquecer, mamitas, mucho. Entonces vamos a entrar ya en la intercesión y aquí le meto el acelerador. La intercesión, esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Malu sabe que yo soy profesor de teología, entonces yo no puedo dejar aquí esto sin el catecismo porque es pecado. Leamos el catecismo. Ahí hay un capítulo amplio sobre la oración. Y la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Eso es lo más importante. Oración de petición cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. ¿Quién es el único intercesor ante el Padre? Jesucristo. Jesucristo es el único redentor, el único que es verdadero Dios y verdadero hombre, el único que, de cierta manera, tiene esa facultad de interceder. ¿Por qué? Porque tiene nuestra naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. El único redentor. Le decían a la Virgen María, es que corredentora. Y las sectas tradicionalistas están diciendo ahorita, los tradicionalistas de las sectas, que ella es corredentora. No, ella no es verdadero Dios ni verdadero hombre. Aquí la tengo delante y ella se pone feliz, porque el único redentor es su Hijo. Ella no puede ser corredentora porque ella no murió en la cruz. Ella no tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Que ella es mediadora, ella es intercesora. Esa es su tarea como madre. Esa es su tarea y se pone feliz con eso, ¿no? Entonces, por eso, aquí está el único intercesor, es Él, porque es el único que murió en la cruz, el único sacerdote. Y nosotros los curitas solo participamos de eso. Es capaz de salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Mire, es capaz de salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios. Él, ya que está siempre vivo para interceder por su favor. Es el único capaz. Y el propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según con Dios. Pero todo tiene que ver dentro del misterio de Cristo, ¿no? Cristo intercesor ante el Padre y el Espíritu Santo intercesor ante el Padre y el Hijo, ¿no? Y María intercesora ante la Trinidad. Es intercesora. No tienen vino. Y señora, todavía no ha llegado mi hora, y también la puso a sufrir como a la mujer sirofenicia.
¿Por qué? Porque ella sabía que el único que era capaz de hacerlo es Jesús. Por eso ella lo tiene claro. Ella lo tiene claro. Ella no tiene ningún poder. El poder de su humildad, de su santidad, de su pureza, de su pobreza, de su obediencia, que le apachurra el corazón a Jesús. Entonces, miren todo lo que hay de la intercesión de Cristo y el poder de la intercesión de Jesús, para que vayamos mañana ante el Santísimo y nos postremos delante de Él, digamos, mire Señor, yo sé que tú tienes el poder y que tú me salvas aquí y ahora, y si tú lo quieres aquí y ahora, el Señor te salva, porque está vivo, está resucitado, y eso es lo que estamos celebrando hoy. Perdón que parezco ya pastor protestante porque me emociono de leer esto, ¿cierto? Entonces, la intercesión es ¿para qué? Para la salvación del mundo entero. Y la intercesión para la salvación del mundo entero es un servicio fundamental de la iglesia. ¿Qué quiere el Señor de su iglesia? Que busque la salvación de todos los hombres, sea a título de amigos, de esposas, de hijos de Dios. Debemos suplicar sin descanso a Dios que tenga misericordia del mundo. Entonces, volvemos a Santa Teresita. Ustedes dirán que yo estoy enamorado de ella. Sí. Entonces, Teresa de Lisieux, adolescente, y les puse la foto del adolescente para que no digan que era una señora ya mayor, no, ahí tendría unos 15 años. Antes de su entrada al Carmelo, porque ella pidió entrar a los 15 años, le tocó pedirle permiso al Papa. Ella antes de su entrada sí rezaba con mucho fervor por el asesino Pranzini, un asesino que lo iban a ejecutar. Y obtenía su conversión en el momento mismo de subir él al cadalso, porque lo iban a ejecutar. En ese momento había la pena de muerte. Y llamaba en su autobiografía, que es la historia de un alma, que espero que también se la lean, si tienen tiempo, porque los hijos les quitan a ustedes todo el tiempo. Mi primer hijo le llamó Santa Teresita, ahí cuando era un adolescente. Mi primer hijo, al que toda la prensa llamaba monstruo. Para ella no era un monstruo, era su primer hijo. ¿Por qué? Porque precisamente pidió la gracia antes de morir. Se convirtió antes de morir. Esa es la intercesión. ¿Conocía a Santa Teresita Pranzini? No, estaba muy lejos de donde ella estaba. Estaba lejos de donde ella estaba, pero tenía clara la intercesión para la salvación del mundo. Interceder es pedir para otro. Es pedir para otro, es pedir para otro, por otro, en favor de otro, no en lugar del otro, porque no podemos reemplazar al otro. El otro también tiene que hacer su oración, pero es una solidaridad connatural a todos, a todos. El ser humano no nace, no sobrevive, no se realiza solo, no es soledad. El ser humano no reza solo. Dice Santa Teresa, no, ya no esta Teresita, sino la mayor, dice, el ser humano no reza solo. Gran mal es un alma sola, dice Santa Teresa. Por eso ustedes están aquí en esta comunidad tan linda, se acompañan, se acompañan. Cuando el orante se reconoce unido a otros y a la vez se sabe ante Dios, surge espontánea la petición por el otro. Entonces, entre más intimidad tenga yo con Dios, me sé ante Dios, se sabe ante Dios, más se abre esa vida de oración, de intercesión. Entonces, esas dos presencias, precisamente unidos a los otros y unidos ante Dios, eso es clave. Dios y los demás, Dios y los que tengo alrededor, son dos presencias, ¿no? La oración precisamente es de mi vida, pero la necesidad del otro. Es una oración complicada, pero implicada. Si yo me sé presente ante Dios y con nosotros, mi oración es fecunda, consciente del otro, solidaria. Me vuelvo sensible al otro, ¿no? La mirada se pasea de él a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno deja de orar, se empieza a replegar sobre uno mismo. Pero cuando uno empieza a orar por otros, como que se vuelve solidario,
sensible, se cansa por los otros, se sacrifica. ¿Ustedes entienden eso por ser mamás? Ustedes dejan de comer por sus hijos, dejan de dormir por sus hijos. O sea, caen vencidas por sus hijos. Pues en la oración es lo mismo. No sé si están en los brazos de su amado que es Jesús, van a querer estar auxiliando, orando por los demás, pidiendo inclusive como le pasó a Santa Teresita por el pisco ese Pranzini que ni siquiera ella conocía. Ustedes van a terminar orando por los del Líbano que están sufriendo, por los de Irán, por los de Palestina, por los de Israel, porque también los de Israel están sufriendo, así boten los misiles para allá, los misiles para acá, unos quedan en el medio. Todo eso, ¿no? Y esa actitud ante Dios ha de ser aprendida y fortalecida por la solidaridad humana. Entonces es la oración donde yo siento como familia, como responsable de otros, mi oración es el grito que desmiente el de Caín. Dice acá, ¿qué tengo que ver con mi hermano? No, la oración es, sí, yo tengo que ver con mi hermano. Y es el ruego de Abraham por sus convecinos de Sodoma. Señor, ¿y si quedan 40? Señor, ¿y si quedan 20? No la destruiré. Señor, pero perdona, es que quedan solo 5. Por esos 5 no la destruiré. Y sacó los 5 y ahí se acabó porque no encontró los que él quería. Pero es esa perseverancia por los otros. Miren el espíritu que hay, ¿no? Si yo tengo intimidad con Dios, inmediatamente me abro a los otros. Miren esto del diario de Santa Faustina que les traje. Aquí debajo de esta presentación decía, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones por todos los hombres. Yo les hablaba de la abuela y de la mamá de Timoteo, mire, primera de Timoteo 2:1, mire dónde aprendió él todo esto de la oración. Entonces dice Santa Faustina, por la mañana al acabar mis ejercicios espirituales me puse a trabajar haciendo crochet. Sentía que Jesús reposaba en mi corazón silencioso y esta profunda y dulce conciencia de la presencia divina me ha llevado a decirle al Señor, lo que le dice Santa Faustina al Señor, oh Santa Trinidad que habitas en mi corazón, concédete, lo ruego, la gracia de la conversión a tantas almas como puntos de ganchillo daré hoy con el crochet. Imagínense cuántos puntos de ganchillo se da en un ratico haciendo crochet. Entonces oí en mi alma estas palabras, hija mía, tus exigencias son demasiado grandes. Jesús, le dice ella, te resulta más fácil dar más que dar poco, pero cada conversión de un alma pecadora exige un sacrificio. Te ofrezco, dulce Jesús, mi trabajo concienzudo. No me parece que sea una ofrenda demasiado pequeña para un número tan grande de almas. Jesús, tú mismo has salvado almas con 30 años de trabajo. Y como la santa obediencia me prohíbe las penitencias y las grandes mortificaciones, te ruego que aceptes, Señor, estas cosas pequeñas, marcadas con el sello de la obediencia, como si fueran cosas grandes. O sea, cada ganchillo que hacía de crochet le pedía al Señor que salvara un alma. ¿Pero qué sacrificio tiene eso? La obediencia. Porque ella quería hacer muchos ayunos y eso, y el director espiritual, el padre Sopoco, un sacerdote santo, centrado, no le permitía eso. Pero decía que cuesta más la obediencia que los mismos sacrificios con dolor físico. Entonces he oído una voz en el alma, mi dulce hija, voy a satisfacer tu petición, porque ella encontró la esencia. Santa Faustina Kowalska encontró la esencia de la intercesión. Oiga, yo hago la intercesión, me involucra a mí, me involucra mi obediencia a Dios, mi obediencia al director espiritual, mi obediencia a la Madre Superiora. Hay gente que no tiene director espiritual y hace unos sacrificios y unas vainas que mi Dios no le está pidiendo. Pero usted, mamita, allá en su casa como una monjita de clausura, con su esposo, con sus hijos, en una obediencia milimétrica a la voluntad de Dios, no escrupulosa, por supuesto, porque eso es soberbia,
pero sí una obediencia a lo que le pide a mi Dios puede lograr grandes cosas en el lavadero, si eres profesional, en el trabajo profesional, si estás en casa todo el tiempo o estudiando y todo, cada cosa que la hagas con amor a Dios y en obediencia, no en la capricho de lo que a mí me parece que debo hacer como voluntad de Dios, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, sino en esa obediencia, como nos enseña Santa Faustina, se convierte en una intercesión. O sea, no involucra una oración de boca, sino involucra toda la vida. Involucra lo que hago las 24 horas. Eso es intercesión. Eso es intercesión, mamás. Eso es intercesión. Entonces miren esta enseñanza, por eso me mató encontrar esto de Santa Faustina, porque ahí está la clave de la intercesión, ¿no? Entonces, ahí como para cambiar de voz voy a colocarles a Monseñor Munilla, que va a explicar, el catecismo habla de la intercesión. Ahí para que vean un videito, me cuentan si se está escuchando bien. Dice este punto del catecismo que la oración de intercesión... Sí, padre. Perfecto. Ahí se escucha bien. Número 554 del compendio del catecismo. ¿En qué consiste la intercesión? La intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. Dice este punto del catecismo que la oración de intercesión, que es una oración particular, o sea, es un tipo particular de la oración de petición, es una oración que nos conforma mucho a Jesucristo, que nos cristifica, por el hecho de que la oración de Jesús es principalmente intercesora. Cristo es el que intercede por nosotros, ¿no?, ante el Padre, y por eso, por ejemplo, fijaros, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos de 5 al 8, ¿no?, dice: pues Dios es uno y también único el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por nosotros. O sea, hay un mediador entre nosotros y Dios, que es Jesucristo. Él es el intercesor, el único mediador. Nosotros, si podemos hacer una oración de mediación, es porque participamos, somos introducidos por Jesús en esa oración de mediación, de intercesión. O también, por ejemplo, fijaros este otro texto, Hebreos 7, 25, dice: de ahí que habla de Jesucristo, ¿no? De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder en favor de ellos. Jesucristo vive en el cielo, Él está sentado a la derecha del Padre y vive siempre para interceder ante el Padre en favor nuestro. O sea que cuando hacemos oración de intercesión nos estamos cristificando, estamos uniéndonos a Jesucristo en lo que es, pues, su ser de intercesor ante el Padre. También cabe decir lo mismo del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es intercesor, ¿eh? Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 26, allí dice: del mismo modo el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. O sea que Jesucristo intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Hacer oración de intercesión por los demás, interceder por los demás, es cristificarnos y también es espiritualizarnos, o sea, conformarnos con Jesucristo y conformarnos con el Espíritu Santo. Es una oración que además nos purifica, porque obviamente olvidarte de ti mismo y pedir por los demás es algo que te purifica, que te hace con un corazón conforme al de Dios. Lo que brota de nosotros es yo, lo mío, lo mío, lo mío. Que alguien se presente delante de Dios pidiendo por los demás, incluso en el olvido de sí mismo, eso conmueve, ¿no? Conmueve el corazón de Dios. Y ya vemos cómo, lo explicamos en programas anteriores, cómo el propio Abraham tenía un corazón conforme a la misericordia de Dios y pedía, intercedía por ellos, ¿no? También podemos
decir que uno de los momentos claves en los que esa oración de intercesión alcanza su cenit es cuando oramos por los pecadores, por todos aquellos, ¿no? Oramos por la salvación de los hombres, que es la principal de las necesidades que se tiene. Señor, concédeme y concédeles a mis hermanos el don de la salvación. Y también esta oración de intercesión alcanza su cenit también cuando oramos por los enemigos. Esa es una oración de intercesión muy potente, orar por mis enemigos, ¿no? Que Jesús nos dijo, pedid por vuestros enemigos. Hay un pasaje emblemático, y es que igual que Jesús muere perdonando a los enemigos, muere intercediendo por sus enemigos, intercede al Padre por los que le estaban matando, por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está intercediendo por sus verdugos. Bueno, pues el primer mártir, el protomártir, San Esteban, el primero, ¿no?, que dio también su vida como Jesucristo, también imitó a Jesucristo en este interceder por los verdugos, cuando si Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, San Esteban dice en Hechos 7:60, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado, intercede por ellos también, ¿no? Es la oración de intercesión. Cuántos mártires también en la persecución religiosa en España y en otros lugares, ¿no?, pues han muerto, han sido martirizados mientras que intercedían por sus ejecutores. Impresionante eso, impresionante. Oración de intercesión. Acordaros también que el propio Jesús, hay un pasaje en el Evangelio en el que le dice a Pedro, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no decaiga. Es impresionante esa expresión. He intercedido al Padre por ti. He hecho una oración de intercesión por ti. Oramos unos por los otros. Eso con mucha frecuencia, como bien sabemos, el Papa suele subrayarlo. Orad por mí, interceded a Dios por mí. Es una oración de intercesión en la que uno también ora por las necesidades de la Iglesia. Es una oración maravillosa, ¿no? Orar por las necesidades de la Iglesia, interceder por los misioneros, interceder por los enfermos, interceder por los que están privados de libertad. Oración de intercesión que nos conforma a Jesucristo y también nos moldea, ¿no?, desde ese molde del Espíritu Santo. Bueno, muy bueno, monseñor, ¿no? Muy claro. Sí, señor. Al grano, monseñor. O sea que ese video que nos quede, búsquenlo. Él tiene todo el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, monseñor Munilla, explicado, y eso es el catecismo. Y él dijo algo clave: Cristo es el gran intercesor, el gran mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Lo que pedáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es mirar al único mediador. Él lo dijo como obispo, ¿no? Él es teólogo, es un gran obispo, ¿no? Y es bonito eso de que va moldeando el corazón, nos saca de nuestros caprichos, de nuestras formas de ver las cosas, para interceder por los demás, ¿no? Las oraciones de los santos suben como incienso en la presencia del Dios eterno, dirá el libro del Apocalipsis, ¿no? Vemos una mamita orando. Y la intercesión, mire, vamos a verla rápidamente, ya esta última parte, como cosas claves, ¿no? La intercesión, lugar de combate y de crecimiento. También decía monseñor Munilla, es preparar el corazón para ensancharlo, ¿no? Es un lugar, esa oración de intercesión es un lugar de gracias, de gozo, pero también de combate y de conversión, ¿no? Porque cuando yo trato de interceder, lo hago espontáneamente por las personas a las que queremos y que no son cercanas. Mi esposo, mis hijos, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, mis abuelos, qué sé yo, o esa vecina tan querida que tengo y que me ha ayudado siempre. Eso es legítimo y eso es válido, pero podría también dejarnos encerrados en un círculo poco estrecho. Hay personas que creen que su fe es rezar por su familia y se acabó. Y dice, nuestro corazón debe ensancharse a la medida del de Dios. O sea, esa es la medida del de Dios, que tengo que ensanchar mi corazón. O sea, la intercesión
no es a lo que yo quisiera, sino a lo que Dios quiere. Y por eso ustedes resultaron terminando como madres orantes. No, ustedes hubieran querido quedarse en su casita, pero están aquí porque saben que son madres orantes y esa es su misión, porque hay que ensanchar el corazón. Segundo, presentar las intenciones. Entonces, interceder no es solo pedir por alguien que forma parte de nuestro universo, unido a lo que decíamos aquí en la primera, es entrar en la intercesión misma de Jesús, ¿no? Que no cesa de presentar al Padre todas las necesidades de los hombres, ¿no? Muchas personas han recibido de pronto una experiencia de oración. Yo colocaba que hay algunos que oran solo por los sacerdotes. Tengo comunidades que están orando solamente por mí. Pasan toda una noche, se levantan a la madrugada, mientras el sacerdote está descansando por su labor. Hay personas que están intercediendo por nosotros toda la noche. Hay una comunidad que conocí que ora por los jóvenes, una comunidad de origen italiano que tiene la sede en Cali, que ora por esos jóvenes que son drogadictos, los hijos, o sea, la misma tarea que hacen ustedes, pero por esos jóvenes drogadictos, o sea, mamás de jóvenes drogadictos. Y también los reciben, no solamente oran, sino crearon casas para esos jóvenes y acompañarlos en oración y en rehabilitación. Pero es algo muy diferente a esos centros de rehabilitación de drogadictos, sino es todo un método de oración, de espiritualidad, y se dedican a interceder y actuar. También a los cristianos perseguidos, ayuda a la iglesia que sufre, ayuda en eso. El pueblo de Israel también ayuda a la iglesia que sufre. Y también de muchas categorías, hay unos que oran solo por los que se la pasan rumbeando en las noches para que logren su conversión. Hay muchos que llegan allá a dar testimonio. Yo estaba en un momento de rumba, en un momento vi algo y dije, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que yo qué hago aquí? Y pum, me salí. Pam, 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 pam. Y después, por cosas del Señor, me entero que habían estado orando por mí. Hay muchas personas que se han convertido en medio antes de pegarse un pase de tusi, de fentanilo, de cualquiera de esas cosas destructoras. Dicen, ¿a mí qué me está pasando? O sienten que un hombre les habla, una mujer que les habla y que los saca de la discoteca y los lleva afuera, y de un momento a otro ya no está ese hombre y se van para su casa y empiezan a cambiar de vida, porque hay personas que se dedican a orar por ellos. Yo no sabía de eso. Hay unos que se dedican a orar por los que se la pasan rumbeando en la noche, por los agonizantes, por bueno, tantas necesidades y tantas intercesiones, y ustedes tienen una en esa lista que son madres orantes por sus hijos. Entonces es presentar las intenciones que se amplían, no solamente por mi familia, sino por todos. Confiar en la voluntad de Dios. Cuando Dios parece que estaba sordo, ¿qué quiere decir eso? Cuando Dios está sordo, que ninguna de esas oraciones se pierde nunca. Acordémonos de Santa Mónica, ¿no? Quizá de pronto no es en el momento en que tú quieras, no es como tú quieras, donde tú quieras. Yo le decía a una mamá, póngale cuidado que su hija no va a convertirse porque usted le hable y le diga 20.000 vainas. Porque usted la tiene aburrida, ya ella la tiene como punto de referencia. Un tipo que conoció en una rumba, la sacó de ahí, la llevó a misa diaria, la llevó a la confesión, ya me buscó a mí, tienes un cura que te ayude, sí, yo solo le confío al padre William. Y me volvió a buscar a mí después de mucho tiempo, me contó toda su historia y ahí se confirmó la cosa. No era la mamá, no era la familia, era el tipo más desgarbado de este mundo, pero con un corazón bonito, que se había convertido a Dios, que trajo a esta niña a Dios. Porque los planes de Dios son perfectos. Como quiera, cuando quiera y no como tú quieras. No, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Tu esposo que está lejos de Dios, en el tiempo de Dios. Hay unos que se han encontrado con Dios debajo de una tractomula después de una estrellada. O de la forma más extraña, hablando ni siquiera ni con un sacerdote, ni una monja, ni con nadie, ningún grupo de oración, sino hablando con otra persona y se confrontaron que no tenía nada que ver con Dios. Es en la voluntad de Dios. Dios utiliza los medios menos
tradicionales para hacer su voluntad. La gracia, nuestras peticiones no son siempre atendidas como querríamos, pero haber rezado, ¿qué hace? Lo que decía Monseñor Munilla, nos acerca a Dios, nos hace recorrer un cierto camino interior y trae una gracia que solo veremos más adelante. Y esa intercesión no es el objeto material, es que lo que tengo que hacer es interceder. No, es el lazo que se anuda y se desarrolla ahí con Dios, que es siempre fecundo para nosotros y para aquellos por los que recemos. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Se va moldeando nuestro corazón con esa oración de intercesión y de petición, ¿no? Es más lo que ganamos nosotros intercediendo por los demás, porque el corazón se enamora cada vez más de Dios, empieza a entender más su voluntad, a mí cuando me piden, Padre, ore por estas, ahorita que estaba viendo que la oración por ustedes son por los hijos de Camila, y yo decía, Señor, ¿tú qué plan tienes ahí? Le preguntaba, porque pues ahí está mi ahijada también. ¿Tú qué plan tienes ahí? Yo no le dije, Señor, dale la salud. El Señor sabe que le va a pedir eso. La salud. No, yo le pido, Señor, ¿tú qué plan tienes ahí con esto que está pasando para ese corazón y para mí? Eso con una mamá me pega donde yo le empiezo a decir eso, ¿no? No lo entiende una mamá porque la mamá ama con las entrañas. Yo soy hombre, soy más racional. Pero ahí está el meollo del asunto. ¿Tú qué quieres ser en el corazón de sus papás, de sus esposos, de sus hermanitos, de esos dos chiquitos que estás formando ahí? ¿Qué plan estás haciendo ahí? Hazlo, Señor. Que nada impida el plan que tú estás haciendo, porque esa gracia que está ahí, en este momento de dolor, de sufrimiento, esa gracia que está ahí, que no la pierdan. Que no la pierdan. Ayer mi mamá estaba cumpliendo 82 años y ya la veo más desgastada. Yo no le puedo, Señor, devuélvala a los 50. No, Señor, ¿qué estás haciendo ahí con mi mamá? Haz tu voluntad. Porque es que tu voluntad es perfecta y mi corazón tiene que entenderlo como hijo, en el caso de ustedes como mamá, como esposa. Eso lo tienen que entender para no desesperar con algo que nos puede llevar a alejarnos de Dios. Eso es lo clave de la gracia. Y Dios no es manipulable en esa gracia. Dios no nos responde siempre como querríamos, porque necesitamos comprobar de manera concreta que no podemos manipularle. Dios sigue siendo el amo absoluto de sus dones. Y estos siempre son gratuitos. Dios no se presta a ninguna manipulación, chantaje, cálculo humano, ningún intercambio. Es que yo hice la novena de la Divina Misericordia y ¿por qué en el 9º día no me concedió eso? Porque ese es mi tiempo, carajito. No en su tiempo. Entonces, que nuestra relación con Él sea sencilla, confiada, familiar y como un hijo que busca con audacia convencer a su papá, pero al mismo tiempo respetuosa de su soberanía. Dios no nos debe nada, Dios no tiene, nosotros le debemos la vida, cada segundo de respiración. Esto se lo debemos ya a Dios. O sea, Dios no es manipulable. ¿Por qué no hiciste eso? ¿Dónde estás, Dios? Esa es la oración de alguien que no cree. La oración es, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, lo mejor que quieras, como quieras, donde quieras, Señor. Pero va a morir mi hijo, va a morir mi hija, va a morir mi esposo, va a morir. Eso lo vas a entender más adelante. En este momento, tu dolor no te deja ver, pero Dios hace todo perfecto. O sea, Dios no es manipulable. Y también hay que agradecer la gratuidad de los dones de Dios, ¿no? Dios nos da todo de una manera gratuita, ¿no? Y uno a veces la relación con Dios puede falsearla, ¿no? Y salir de la lógica del amor para ponerla en cálculos humanos. No. Cuando Dios nos responde no es en virtud a los méritos míos, que me he portado bien, que he rezado más, que soy buena esposa, que soy buen cura. No. Porque tengo muchas cualidades, soy muy inteligente, Tana, yo soy buen profesional, buena madre, lo que seas tú. No. Es porque nos tiene misericordia.
Ahí veremos a Santa Faustina, que es la experta en eso. Y por la gratuidad de su amor, porque quiere amarnos. O sea, Dios nos concede algo porque quiere, nos conviene y es el momento exacto y porque nos ama locamente. Él no nos debe nada, es don, don. Acuérdate, todo lo que nos da Dios es don, por su misericordia, no te lo mereces. Es bonito uno sentirse así. Señor, no me merezco nada, es porque me amas. Qué locura. No es por mis dones, porque toda la inteligencia que tengo la hizo Él y me la da Él. Es porque me amas. Qué cosa tan hermosa. Entonces la intercesión va por ahí. La oración, ya estoy terminando, tranquilas, porque ya sé que me pasé como 15 minutos y la oración debe ser perseverante, confiada y humilde. Paciencia, paciencia, paciencia. No metamos nuestras expectativas humanas, que no son puras. Ay, ¿por qué no preciso lo necesitaba para este día? No, 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 no. Soportar, perseverar, paciencia, es purificación. Inclusive eso nos ayuda a madurar mucho cuando las cosas no se dan en nuestro tiempo, ¿no? Que sea más verdadera, más ajustada a la sabiduría divina, todo lo que ocurre y que tú quieras es lo más sabio. Y por tanto, es eficaz, es fecundo y es definitivo. Entonces la oración perseverante, confiada. Y dar gracias, por último, dar gracias. Uno de los métodos más eficaces de vivir este proceso de purificación para crecer en humildad y confianza es que nuestra oración de intercesión, cualquiera que sea el resultado, cualquiera, la vivamos en un clima de acción de gracias. Gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la predicación y podamos hablar del misterio de Cristo. Colosenses 4:23. Acción de gracias. No os preocupéis por nada, al contrario. En toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Gracias si me lo concedes, gracias si no me lo concedes. Bendito seas, Señor. Gracias porque ya me lo estás concediendo, Señor. ¿Por qué? Porque lo que más me vas a conceder es tu voluntad y tu voluntad es perfecta y es eterna. Entonces, la intercesión tiene que estar llena, empapada de acciones de gracias. Eso es necesario en nuestra oración, con toda la hondura, profundidad, verdad, fecundidad, que sea fuente de bendiciones para nosotros y para los demás. Acción de gracias. Entonces, queridas, miren esto de Santa Gemma de Galgani, ¿no? Hija mía, yo rodeo de cruces a los que amo para que no se me escapen. Yo rodeo de cruces a los que amo para que no se me escapen. De ahí tiene que partir la intercesión, ¿no? Que van a haber muchas cruces y que es besando el crucifijo, unidas a la pasión, que vamos a entender el plan de Dios como Él lo entendió en la pasión. Entonces ustedes tienen intenciones de protección divina para nuestros hijos, fortalecimiento de su fe, que tengan nuestros hijos sabiduría en sus decisiones, salud física y emocional, discernimiento en su vocación, que cuando mi hija crezca o mi hijo crezca pueda tomar la vocación que Dios quiere. Y la más importante que les decía, todo este camino es para que sean santos, la santidad. Esas son las intenciones de una madre, pero todas metidas en el corazón del Señor, en su voluntad. El poder de una madre que ora. Podríamos resumir esta enseñanza de esta noche. Muchas gracias. Que tu oración de madre transforme corazones y familias. Invoquemos a la Madre orante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te pague, Padre William. Gracias por tu tiempo, por esta formación tan linda. De verdad que hablando
reconozco que esto es pura obra de Dios. O sea, cuando el Señor empezó a inspirar en el corazón formar esta misión, es muy bonito ver cómo, o sea, reconocer, ¿no? Reconocer que esto es de Dios y es para Dios, ¿no? Como el Señor nos une y no nos deja poder rezando solas a cada una en su casa ya por las intenciones, sino que nos une y nos hace como ese ejército orante. Y otra cosa que me conmueve mucho es que somos mamás, ¿sí? Hablabas tú de esa oración fecunda que realmente nosotras como madres intercesoras nos convertimos en madres espirituales de todas estas almitas que llegan ahí, ¿sí? Y es muy lindo ver porque el Señor a nosotras como mamás nos ha dado un corazón como más compasivo, como más de ponernos en los zapatos de los otros, ¿sí? Y eso es lo que realmente nos ha llevado pues a asumir pues con tanto amor esta misión de intercesión, ¿no? Tú hablabas también, otra cosa que se me quedó, que la oración de intercesión. ¿Para qué es la intercesión? Para la salvación del mundo entero, es un servicio fundamental de la Iglesia, pero también es para la salvación de nosotras, ¿sí? Nosotras siendo conscientes de que estamos llamadas a la santidad, de que nuestras familias están llamadas a la santidad. La oración de intercesión también nos santifica, porque decía Monseñor Munilla que nos purifica, nos saca como de ese confort de nosotras mismas y nos lleva a darnos al otro, ¿sí? La oración de intercesión nos cristifica, entonces ha sido muy lindo para mí también descubrir ese llamado que Dios me ha hecho a través de esta misión de Madres Orantes a santificarme, ¿sí? A ofrecer esas pequeñas cositas, como tú decías ahí, no recuerdo bien si era Santa Rita, Santa Teresita, bueno. Agustina. Santa Agustina. Pero ofrecer esas pequeñas cositas, ¿sí? Y esa es la motivación que también le damos como a las Madres Orantes. Así sea lo mínimo, lavando la losita, usted ofrezca una Ave María y hágalo con amor, aguántese con paciencia, pues los defectos ahí del esposo, de los hijos, las rabietas, todo eso, y ofrezca, y eso hace parte de nuestro camino de santificación. De verdad, Padre, muchas gracias, muy linda la charla, muy iluminadora. Dios me lo bendiga, Padre, y gracias por su amor, por su dedicación, por tenernos en su corazón, en sus oraciones, en su Eucaristía, y siga contando con nuestras oraciones y especialmente por esta misión que el Señor le encomendó desde hoy. Dios le bendiga. Gracias por sus mensajes, gracias por la atención. Sí, se pueden decir muchas más cosas, pero yo me emocionaba y dije, se está yendo el tiempo, y yo sé que ustedes ya hasta ahora deben estar cansadas, como yo ya estoy fundido, pero como estaba predicando me estaba moviendo. Pero gracias, y sí les pido mucha oración, oren, como decía el Papa Francisco, oren por mí, que yo las coloco en el altar. Ahí las coloco sus intenciones cada mes. Ahí tenemos todo y ya las recuerdo en el altar por las madres orantes y sus intenciones. Y hoy hablamos prácticamente del carisma de ustedes. Entonces era muy importante. Entonces que el Señor las bendiga en el nombre del Padre, amén, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan una feliz noche, que descansen. Bendiciones. Igualmente, para todos en su hogar. Chao. Un abrazo.